Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que están en sintonía de este servicio y culto de escuela dominical a través del Facebook, a través del YouTube, y a todos ustedes que están aquí el día de hoy, día domingo, día del Señor, para estar en la casa de Dios. Y recomendamos, aun cuando usted pueda estar viéndonos a través del Facebook o a través del YouTube, que también congregue. Es sumamente importante estar en la casa del Señor el día domingo, y como gracias a Dios, por causa de la tecnología, esto queda grabado, lo puede escuchar en diferido después, ¿no? Ese término ahora hay que usarlo, en diferido, y ser edificados. Y este culto y este mensaje es de bendición para usted, también puede darnos un like y también reenviarlos a quien usted y el Espíritu Santo le hagan entender que tiene que hacerlo. Ya abrimos nuestras Biblias en Primera de Timoteo capítulo 4. Hoy, domingo, continuamos con la segunda parte del tema, la familia bajo ataque. Gloria a Dios. ¿Amén? La familia bajo ataque. Y la palabra de Dios nos dice en Primera de Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que esta enseñanza sea de bendición a tu iglesia y a todos los que hoy nos puedan sintonizar y escucharnos a través de estas redes sociales. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. La familia bajo ataque. Segunda parte. Estamos viviendo tiempos muy terribles, tiempos, amén, en que el núcleo de la sociedad está en constante ataque, y es una guerra abierta hacia los cuatro ángulos de la tierra, en todo país, en toda cultura, en toda sociedad. Nadie se escapa de este ataque que viene por todas las redes sociales. Algo parecido como la guerra que hemos tenido hace poco, contra el COVID. El COVID atacó al mundo entero, y era curioso porque recorríamos las calles estaban vacías, no había gente en las calles, en cuarentena toda la sociedad. Y en las calles estaban los policías, los militares armados, hasta no más poder. Lo único que faltó es que salieran los aviones y los tanques. Digo, ¿contra quién estamos en guerra? Contra virus y bacterias. Gloria a Dios. Amén. Los negocios, los mercados, por todas partes, las avenidas, pidiendo documentos a la gente que circulaba por las calles. ¡Qué locura! Contra un virus. Parece que ya se derrotó ese virus, ¿no? Parece. Entonces, el tema de la familia bajo ataque es más grave que lo que hemos vivido con el COVID. Gloria a Dios. Porque ahora son guerras contra pensamientos, contra ideas, contra ideologías. Gloria a Dios. Contra leyes, congresistas, presidentes, que están tratando de meter conceptos que están lejos totalmente de lo que Dios estableció para la familia. Y ahí vamos. La importancia y el valor de la familia está sufriendo ataques en estos tiempos, con una cultura en la cual hoy nos encontramos en un mundo entero egocéntrica, porque el egocentrismo, hermano, ha tomado fuerza de tal manera que la gente se enfoca en lo que a ellos le conviene, en lo que ellos necesitan, en lo que ellos quieren, sin importar el resto. Gloria a Dios. Y de exigencia de leyes que van en contra de lo que Dios estableció para la familia. Y tal ataque, y aquí viene el problema,
también llega a la familia cristiana, que muchas veces los ataques vienen de sus propios líderes, lamentablemente. Y cuando hablamos de la familia cristiana o hablamos de la iglesia, hablamos en términos global, amén, e histórico y mundial. No estamos hablando de una denominación, de un grupo. Cuando hablo de iglesia cristiana, hablo en sentido general, porque los católicos también son cristianos, en sentido general. Ciertamente, amén, sabemos muy bien y conocemos la doctrina, la palabra de Dios que nos hace ver de 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas, pero las insensatas también son cristianas, también creen en Dios. Gloria a Dios. Amén. Y así, los católicos también creen en el Señor Jesucristo, también son cristianos. Si usted se va al Medio Oriente y se encuentra con un musulmán y dice, no, yo soy cristiano evangélico. Cristiano, él no va a hacer la diferencia. Gloria a Dios. Él engloba a todos como cristianos y bajo ese enfoque, bajo ese concepto es que hoy tocamos este tema, la familia bajo ataque, y cuando hablo, amén, que muchas veces los ataques vienen de sus propios líderes, estamos englobando todo el tema, y aquí vamos a lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, y es una profecía que el apóstol Pablo está dando, amén, en el año 60 antes de Cristo, o 59 o 54 aproximadamente, pero obviamente, después de Cristo, 60 años después de Cristo, porque él aproximadamente muere en el año 64, el apóstol Pablo. Así que escribiéndole esta carta a Timoteo, que es el pastor de la iglesia de Éfeso, y eso es sumamente importante, comprender el contexto en el cual el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y qué es lo que sucedía en Éfeso y quiénes son los efesios. Gloria a Dios. Amén. Es una sociedad, un pueblo de cultura griega. Y es sumamente importante. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, allí en el versículo 3, de versículo 2, capítulo 4 de 1 Timoteo, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Gloria a Dios, ¿sabes? Y mandarán a tenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero allí, subrayemos lo que dice allí, prohibirán casarse. ¿A quién? ¿A quién le prohibieron casarse? Gloria a Dios. Usted tiene que entender que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Es pastor de la iglesia en Éfeso. Segunda diapositiva. Y eso es sumamente importante comprender el primer ataque de Satanás. El primer ataque de Satanás a la iglesia fue romper el ejemplo de familia en los líderes a establecer el celibato. ¿Y usted sabe dónde viene eso? Dado por la iglesia tradicional obligando a los sacerdotes que permanezcan solteros, dando lugar a muchos escándalos de origen sexual. Y usted ya conoce ese tema y todo lo que se ha venido dando con respecto al celibato y los escándalos que se siguen dando el día de hoy, prohibiéndole a los líderes de las iglesias cristianas casarse. ¿Quién lo profetizó? El apóstol Pablo. A veces no nos enfocamos bien en ese concepto. Recuerde que la iglesia católica es de origen cristiano. De que el día de hoy hayan católicos marianistas, católicos sanmartinianos, agustinianos, ya el abanico se ha abierto, ¿no? Católicos que adoran a Sarita Colonia y en fin. Y católicos brujos también. Ya el abanico se abrió. Pero su origen es la iglesia cristiana, la iglesia que el Señor formó. Eso no hay que olvidarnos de eso. Por lo tanto, cuando nos preguntan, ¿has cambiado religión? No, yo no he cambiado religión. ¿No quieres evangélico? Sí, pues, pero ¿qué estoy usando? La Biblia. Y los católicos usan la Biblia. Lo que en realidad somos nosotros, somos católicos practicantes y obedientes a las Sagradas Escrituras. Esa es la verdad. Amén.
Entonces, el día de hoy, obviamente, nos hacemos llamar cristianos o evangélicos para marcar la diferencia. Pero en su esencia, seguimos siendo católicos. Y podríamos decir, en todo caso, católicos, practicantes, obedientes a la Sagrada Escritura y pegados a la sana doctrina. Ya, usted ya lo puede acomodar allí. Y ahí puede usted ubicarse. Amén. Asamblea de Dios, Alianza Cristiana, bautistas, ¿no? Pentecostales. Ahí está, el abanico se abre también. Que nos diferencian ya asuntos más con tema de escatología, con tema de interpretación, pero que en su esencia los Movimiento de Misión Mundial, Alianza Cristiana, bautistas, asambleas de Dios, somos iglesia de sana doctrina, porque nos enfocamos en Cristo. Gloria a Dios, porque lamentablemente hay algunos hermanos de estas denominaciones que acabamos de mencionar que marcan la diferencia con la otra denominación. No, yo soy de sana doctrina porque ellos no. Porque las hermanas se cortan el pelo, ya en eso se fijan, ¿no? O porque las hermanas usan pantalón, ya marcan la diferencia en la vestimenta con relación a la sana doctrina. No, la sana doctrina no tiene nada que ver con usar pantalón o cortarse el cabello. La sana doctrina tiene que ver con el fundamento bíblico de enfocarnos en Jesucristo como el Señor y Salvador, que vino a morir por nuestros pecados, que nos limpió de toda maldad, que murió y al tercer día resucitó y se fue al cielo a sentarse al lado del Padre para esperar la orden del Padre, decir, ve y tráeme a tu iglesia. Y eso es lo que creemos nosotros, que el Señor viene a levantar su iglesia. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Esa es, en esencia, la sana doctrina. El resto ya tiene que ver con dogmas humanos, porque en ninguna parte de la Biblia dice que la mujer no se corte el cabello, porque hay que ver el contexto en el cual el apóstol Pablo le habló a la iglesia de Corintio, que no se lo dijo a la iglesia de Éfeso, que no se lo dice a la iglesia de Colosa. ¿Amén? A Corintios, ¿por qué? Porque ahí hay un contexto histórico. ¿Por qué es que le dice eso? Gloria a Dios, en el cual el día de hoy no queremos enfocarnos para no desviarnos de nuestro punto principal. Gloria a Jesús. Y cuando se escribió la palabra que la mujer no usará ropa de hombre, no tiene nada que ver con el pantalón. Porque el pantalón, la palabra pantalón es una palabra árabe que ha sido incluido, amén, en el castellano por causa de la invasión, amén, de los musulmanes a la península ibérica. Un poquito de historia universal. Gloria a Dios. Cuando invadieron los musulmanes, amén, parte de Europa, España, Portugal, ahí estuvieron los musulmanes por 500 años. Y mi bella genio usaba pantalón. Y cuando Moisés escribió eso, no existía el pantalón. Gloria a Dios. Entonces no tiene nada que ver la doctrina con esos conceptos que ya vienen, amén, de dogmas humanos, porque hay congregaciones donde se prohíbe la barba y la Biblia no dice nada de eso, yo la uso. Gloria a Dios, y la Biblia no prohíbe eso. Entonces, eso no es sana doctrina. Cuando hermanas ven a otras vestirse de una forma diferente a ella. No, la sana doctrina está aquí en la palabra de Dios y son la Alianza Cristiana, Asambleas de Dios, Movimiento de Misión Mundial, Pentecostales, Bautistas, son iglesias de sana doctrina. Bien, ahí lo dejamos por ahora. Entonces, el primer ataque fue a la iglesia en su esencia para ir deformando. Fue un ataque muy bien calculado. Ahora, yo no sé si al diablo se le ocurrió eso, ¿no? Porque hay cosas que al diablo no se le ocurrió, pero la gente se lo atribuye a él. ¿No? Porque cuando la gente dice, yo soy ateo, el diablo se jala los pelos y dice, ¿cómo puede ser ateo? Yo no inventé eso, porque el diablo no inventó el ateísmo. Porque en el infierno no hay ateos. ¿Eh? Gloria a Dios, ¿de dónde salió eso? En fin. Entonces, aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los posteriores tiempos habrán hombres de un entendimiento terriblemente brutal, con una conciencia cauterizada en extremo, que prohibirán casarse. ¿A quién? ¿A la gente del mundo? No. ¿A la gente sociedad abierta? No. A los líderes. Gloria a Dios. Y el tema del celibato en la historia universal en relación a la Iglesia católica
que católico significa universal, porque la fe englobó a todo el imperio, y todo el imperio hacia donde había llegado Roma en aquella época, a ver, desde los Países Bajos, como Inglaterra, pasando por España, todo el Medio Oriente, todo el Mediterráneo, a ver, y todo el norte de África, eso era todo el mundo conocido. Egipto, Marruecos, hasta ahí llegaba el imperio. Todo el Medio Oriente. Entonces, hasta donde había llegado el imperio era el tema universal. Y hasta ahí lo cubrió el cristianismo. En su gran persecución que sufrió, pues a medida que más persecución tenía, más crecía la fe y más se convertía, mientras que muchos morían como carne para los leones en los coliseos romanos, en las graderías, las personas se seguían convirtiendo. Porque el mayor crecimiento que la iglesia tiene es cuando está bajo ataque. Pero cuando estamos cómodos no clamamos. Por eso que la iglesia en China está creciendo de una forma tremenda. En los países musulmanes igual, más persiguen, más matan, más crecen. Gracias a Dios por eso. Acá estamos cómodos, con aire acondicionado, ventilador, y así a uno quieren quedarse en casa. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciéndole que van a prohibir casarse, y ya conocemos el tema. Le prohibieron a los líderes, y ojo, el trasfondo de eso es económico. ¿Por qué el Papa ordenó que los curas no se casaran? Un asunto monetario. Porque antes de que eso se establezca, los curas se casaban. Obviamente abrían sus parroquias, sus iglesias, se morían y los hijos y las esposas heredaban, como debería de ser. Y el Papa dijo, uy, no, se nos están yendo los fondos, ¿no? Así que hagan voto de pobreza y que no se casen y que abran iglesias y hagan crecer. Y entonces todo quedaba, ya eso ya usted ve cómo está el día de hoy. En fin, eso lo dejamos para otro día. Entonces, el apóstol Pablo, y ahí entramos a lo que nos dice primera de Timoteo, capítulo 3, donde pone los requisitos Pablo para el tema del liderazgo en la iglesia. Los requisitos. Gloria a Dios. ¿Y qué nos dice? Palabra fiel. Esto es de Dios, no es mío. Si alguno anhela obispado, sacerdote, ¿amén?, cura, pastor, buena obra desea, por supuesto, continuar lo que el Señor Jesucristo nos ordenó, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y todos, bajo esa orden, estamos llamados a evangelizar. Aquí ninguno puede sentirse ajeno a esa ordenanza que dio el Señor en Mateo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Para predicar el evangelio no hay requisitos. No lo hay. Solo estar vivo. Y doblemente vivo. Vivo físicamente y vivo en el espíritu también. Gloria a Dios. Y predicarle el evangelio a parientes, amigos, hermanos, vecinos. A todos. Y cuando se hace con el testimonio, mucho mejor todavía. Porque las palabras se le llevan el aliento. Pero cuando su vecino lo mira y lo observa, no, mi vecino ha cambiado, ¿a dónde está yendo? Vamos a ver qué ha pasado. Ya no escuchan gritos, en fin. Pero para el obispado, que ya tiene que ver con liderazgo y hacerse cargo de una congregación, el apóstol Pablo establece requisitos y hay que ver por qué lo hace. Y nos dice allí claramente, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Por favor, hermano. Pero es necesario, ahí está el tema, que el pastor, para que me lo vean más claro, porque de repente digo obispo, están pensando en la iglesia tradicional. El pastor, sacerdote, sea irreprensible. Sacerdote, marido de una sola mujer. Y pastor, obviamente. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿No ha dado al vino? No pendenciero.
No codicioso de ganancias honestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción. No con vara de hierro, sino con amor. No que sea un dictador, sino que un padre amoroso. Que capte a sus hijos por amor, desprendimiento y devoción a su familia. Gloria a Dios. Amén. Con toda honestidad. Y aquí viene la pregunta. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la herencia de Dios? Esto lo leyó Satanás. Satanás leyó esto, hermano. Porque conoce la palabra. Uy, dice, ahí está el secreto. Ahí está. Gloria a Dios. Y ahí viene el capítulo 4. Prohibirán casarse. Se le prendió la lucecita a Satanás. Y empezó a trabajar el concepto. Y a buscar la forma como promover ese tema. Gloria a Dios. Cómo promover ese concepto de que no se casen. ¿Por qué? Porque obviamente se van a convertir en modelo de la sociedad. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, que está en una sociedad griega, que tiene una deformación del concepto de familia. Pues en cuanto al mandamiento que nos da el Señor allí en Mateo capítulo 19 con respecto al hogar, eso fue dado al pueblo de Israel. ¿Amén? Y el pueblo de Israel tenía que llevar la palabra a todo el mundo. Ahora el apóstol Pablo deja a Timoteo en Éfeso y tiene que darle instrucciones porque parecía que muchos querían seguir el trabajo, muchos querían trabajar en la obra, pero un ratito, dice el apóstol Pablo. No. El asunto no es así, hay un orden. Porque la cultura griega no tenía la formación en cuanto a familia que tenía el pueblo de Israel. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 4, instruye al niño en tu camino, ¿no? Que nos habla en Proverbios, igualmente en Deuteronomio, enséñale a tus hijos, estando en tu casa, andando por los caminos, al acostarte, al levantarte, sé ejemplo de ello, enséñale la palabra. ¿Para qué? Para que vayan creciendo con temor, amén, a mi palabra y obediente a mis mandamientos. Gloria a Dios. Esas enseñanzas no lo tenían los griegos. En Corinto había un templo a la diosa Diana que deformaba todo ese concepto de familia. No que deformaba, sino que sencillamente no tenían formación porque no conocían la palabra de Dios. Tanto así que cuando le nacía un hijo feo, pues lo tiraban al barranco. Gracias a Dios que muchos de ustedes no nacieron en esa época. Y ahí viene el tema de las culturas griegas, las esculturas griegas donde levantaban la excelencia del hombre y su belleza en cuanto a los deportes, ¿no? Apolo, Hércules, todo eso exaltaban, y las grandes esculturas que trata Miguel Ángel de copiar, las grandes esculturas que resaltaba la belleza tanto de hombres como mujeres, gloria a Dios, amén, eso calaba fuertemente en el pueblo griego. Y en Éfeso y Corintio habían templos a la diosa Diana, donde el marido le decía a su mujer, me voy a adorar a Diana. Y ya sabía que lo que iba a hacer era acostarse con las prostitutas, que se raspaban la cabeza, se cortaban el pelo en señal de que adoraban a Diana. De ahí venía toda esa deformación y la mujer decía, está bien, ande y clama por mí también. Imagínense. El día de hoy, ¿saben bien ustedes? Y esto se dio en la última confrontación mundial del deporte. Gloria a Dios. Del fútbol. En que hay gente de mucha riqueza que su propia enseñanza religiosa le permite tener 2, 3 mujeres de acuerdo a la economía. Si la puedes mantener, puedes tener todas las mujeres que te quieras. Pero si a una le compras un reloj, pues tienes que comprarle a las 4. Bien exigentes son eso. Y ya pues tienen 2, 3, 4 pozos petroleros, buscan agua y encuentran petróleo y es todo un problema eso. Y se buscan mujeres. Entonces usted va a evangelizar y se gana a un árabe y usted no sabe quién es.
Y al día siguiente viene al culto. Pastor, Dios ha cambiado mi vida y traigo aquí a toda mi familia. Mi primera esposa, segunda, tercera esposa. Y también le he certificado y se han convertido las tres. Dígame, ¿usted qué va a hacer ahí? Hermano, la palabra de Dios dice una sola mujer. ¿Ah, sí? Sí. Y creó Dios al hombre y a la mujer, a Eva. Oh, sí, pastor. Y al árabe le dice, ¿y a quién de las otras dos voto? Porque con todas tengo hijos y todas viven juntas y todas están felices conmigo. ¿A quién la voto? ¿Qué va a decir usted? ¿Qué le va a decir? Pero había sido tocado. Y eso ya venía de la época del apóstol Pablo. Gloria a Dios, soltaban una mujer, cogían otra, soltaban una mujer, cogían otra. Esa la otra la tienen en casa. ¿Acaso no encuentra usted a Jacob con ese problema? Gloria a Dios. Amén. Y todas felices y se lo rifaban a él, en fin. No, vamos a seguir en ese tema. Entonces, pero aquel hombre estaba contento. Dios cambió mi vida. La mujer está contenta porque ahora sus dos también se llevan todas se convirtieron, Señor, con todos los hijos. ¿Qué problema? Está bien. Pablo escribe a Corintios, en la manera en que Dios te tocó y te encontró, así quédate. Ya. Pero quiero predicar. Está bien, testifica, habla, pero pastor, no puede ser. Porque ahora tenemos que establecer normas bíblicas de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseñó con respecto a una sola esposa. ¿Tienes 3, 4 esposas? También puedes testificar, pero no puedes ser, obviamente, pastor de una iglesia. De ahí viene y establece eso el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque ahora se iban a convertir en líderes que iban a ser ejemplo a la sociedad. Y obviamente eso fue tomando control. Y recuerde usted que la destrucción del Imperio Romano se debió precisamente a ese problema sexual, de homosexualismo, de corrupción, de inmoralidad. Por eso cayó el Imperio Romano. Entonces el cristianismo comienza a golpear todo eso y ahí viene otro problema. Que se prohibió casarse ya los papas a sus sacerdotes por tema económico. Pero antes de eso, en la época de nuestro hermano San Valentín, porque no fue un cura, por si acaso, y no es un santo para la Iglesia Católica, es cristiano. Si no lo sabía, San Valentín. Que el César de turno prohibió a los militares casarse para que, estando solteros, no tuvieran ese arraigo con su pueblo, recordando a su familia, a sus hijos, y buscando que no morir en la guerra. O no querer ir a la guerra por su familia. Entonces prohíbe casarse. Y San Valentín, que sufrió el martirio, comenzó a casar a los militares a escondidas, predicando el evangelio, hasta que lo encontraron y sufrió el martirio. No fue un santo que pertenezca a la Iglesia Católica como tal, como la conocemos el día de hoy. No, era un cristiano que sufrió el martirio. Gloria a Dios. Que a veces los hermanos no estudian historia, pues, y hablan algunas barbaridades en contra de todas estas cosas. Entonces, cuando el apóstol Pablo enseña esos conceptos, ¿en qué estaba pensando él? Estaba pensando en lo que Dios estableció a los descendientes de Aarón. Nos vamos a Levítico, capítulo 21. Gloria a Dios. En eso estaba pensando el apóstol Pablo. Porque, dígame, ¿qué evangelio leyó Pablo? Pues Pablo no leyó evangelios ninguno. Pablo no leyó Mateo capítulo 19. No existía, pues. Él está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. Y él ni tiene la menor idea de lo que va a pasar con todas las cartas que él envía a todas las iglesias que él abrió en todo Asia Menor, que el día de hoy es Turquía. Y en las demás iglesias. Él no tenía la menor idea.
que con todas sus cartas se iban a formar el Nuevo Testamento. Pero Pablo no leyó Marcos, Pablo no leyó Mateo, Pablo no leyó el Evangelio de Juan, ni mucho menos Apocalipsis. Ya Pablo estaba enterrado 40 años, 50 años antes. Entonces, cuando Pablo enseñaba y le dijo a Timoteo, cuando vengas a visitarme, traemos los libros. Obviamente, el Antiguo Testamento, la ley. Entonces Pablo dice, ¿cómo le aplico a estos griegos gentiles la ley? Pero obviamente no se la puedo aplicar, pero sí puedo establecer bases, amén, y normas aplicadas a ellos de acuerdo a su contexto. Y eso es lo que le dice en 1 Timoteo capítulo 3, el que anhela obispado, buena obra desea. Y el que está pensando en Levítico capítulo 21, versículo 7. Gloria a Dios. Ahí lo tenemos. Siguiente diapositiva. Y le escribe Dios a Moisés, le dice a Moisés, dile a la familia de Aarón, porque usted tiene que saber que de la tribu de Leví, ahí están los levitas, y de la familia de Aarón viene la línea sacerdotal, y donde viene el sumo sacerdote. Entonces, habían normas para todo el pueblo, leyes para todo el pueblo en general, y ahí se va reduciendo. Leyes para toda la tribu de Leví, y ahí se va reduciendo. Y otras leyes para los descendientes de Aarón. Y a cada uno de acuerdo a su función y su ubicación, amén, en cuanto a la tribu en la que hayan nacido. Pues las mismas leyes no eran dadas a todas. Obviamente, al que más se le da, más se le exige. Mientras que estas leyes eran especiales para los sacerdotes, pues eso no era aplicado al resto del pueblo. ¿Y qué nos dice? Con mujer ramera, versículo 7, capítulo 21 de Levítico. O infames no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. La familia de los ministros deben ser ejemplos de bien para toda la sociedad. Debe cuidarse del orgullo, ya lo hemos leído en Timoteo. Debe tener buena reputación entre sus vecinos y ser irreprensible en su familia. Porque aún entre los cristianos, los problemas de divorcio, los hijos rebeldes y el maltrato a sus esposas e hijos son cada vez más comunes en los líderes de las iglesias. Hablo en términos generales, ¿no? No me falta puntualizarlo, pero no se puede. Versículo 9. La hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, sea quemada en fuego. Mira, la hija del sacerdote. O sea, Dios ordena a los sacerdotes ser ejemplo en unidad familiar para todo el resto del pueblo. Entonces, tenían que casarse con mujeres vírgenes. Levítico 13, capítulo 21, versículo 13. Tomará esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer virgen. Gloria a Dios. ¿Por qué? Exigencia para el sacerdote, no para el resto del pueblo. Amén. Entonces tenía que ser una mujer correcta. Porque recuerde, Dios nos ha hecho una sola carne, hombre y mujer, en el matrimonio. Por lo tanto, está bien, él es el sacerdote. Pero cuando veían a la mujer del sumo sacerdote, pues también la iban a respetar. Pero si la mujer del sumo sacerdote había sido prostituta, había sido divorciada y con hijos, obviamente los hijos de esa mujer que había tenido con el otro hombre iban a ser ahora hijos del sacerdote. Y iban a tener derecho a ser parte de los sacerdotes para ministrar, y eso Dios no quería. Dios quería que no hubiera esa rotura de la genealogía sacerdotal de Aarón. Podía tomar una mujer virgen del pueblo, de cualquier tribu, pero tenía que ser virgen para que no hubieran los comentarios
amén, ni las murmuraciones, e hijos que él criara desde pequeño, amén, e instruyéndolo en la palabra de Dios, y no que se casara con una mujer que ya tenía hijos ya adolescentes, adultos, y que así de por sí moría el sacerdote, y ellos entraban a la línea sacerdotal por ser hijo adoptivo del sacerdote, y habían sido instruidos de pequeños. Entonces el sacerdote tenía esa obligación, amén, por su investidura, de cuidar su familia para ser ejemplo a todo el pueblo. Gloria a Dios. En todo eso está pensando el apóstol Pablo cuando le escribe ahora en el nuevo pacto a Timoteo, para todos los griegos que sentían el llamado a la obra de ser pastor, entonces tenían que tener un tema de calificación. Para la salvación no hay requisitos. Para predicar tampoco, pero para liderar un pueblo, ser pastor, es necesario cumplir con requisitos para establecer modelos a la sociedad. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el matrimonio es una cosa seria. La esposa es parte del hombre, una sola carne. Por esto era importante que se case con una mujer virgen. No se podía casar con una divorciada. Aún hasta sus hijos tenían que ser puros. La unidad de la familia es importante. Gloria a Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque los hijos ahora se encuentran en la mira del resto de la congregación. El hijo del pastor. ¿Así? ¿Así se porta? Vienen los problemas. Vienen los comentarios. Gloria a Dios. No, que no son convertidos. No, que no son míos porque ella es divorciada. Vienen todos esos problemas. Gloria a Dios. ¿Amén? Y se comienzan a dar todos esos comentarios. Entonces el apóstol Pablo tiene que empezar a instruir a Timoteo de que tenía que tener cuidado para nombrar líderes y ancianos y diáconos, que son los mismos requisitos de diáconos con el pastor, para tema de liderazgo al pueblo. Pues se iban a convertir en ejemplo a la sociedad. Y más el día de hoy, hermano, en que nos encontramos. Siguiente diapositiva. En la actualidad tenemos líderes divorciados, a lo que podemos decir exitosos en el ministerio, pero fracasados como esposos y padres. Triste. Y algunos se casaron en iglesias cristianas. Hoy están divorciados y siguen pastoreando. Gloria a Dios. De eso, hermano, conocemos, pero Señor, es triste. Es triste. Y usted lo puede encontrar en las redes sociales. Vaya a ver cómo predica. Pero estos temas no los tocan, obviamente, porque los golpea. Pero vaya a ver cómo hay cantidad de pastores que se casaron en iglesias evangélicas con hermanas nacidas de nuevo. Hoy están divorciados y algunos recasados y vayan que siguen predicando. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Iglesias que hablan de sana doctrina. Es increíble, somos de sana doctrina y vaya a ver cómo se rasgan la vestidura cuando ven en otra denominación esos problemas. Y dentro de ellos tienen pastores y pastoras divorciadas. Entonces, el golpe a la familia se está dando en la iglesia. Décadas atrás, pues ya tengo 4 décadas en Cristo. Cuando se oía de un tema de adulterio y de divorcio, era un escándalo en las iglesias evangélicas. El día de hoy, líderes de renombre, metidos en las redes apostólicas y proféticas, están divorciados. Todo el mundo le escucha, pero todo el mundo corre cuando ellos llegan a buscar unciones frescas. No juzgues, no juzgues. ¿Y el rey David? ¿Cómo meten al rey David allí? Estamos hablando de que los pastores están ocupando la línea sacerdotal de Aarón. David no era sacerdote, era un líder político. Y tenían ciertas libertades. Pues si usted ve allí, David tenía más de 4 mujeres que le permitía la ley. Pero se le cuenta en adulterio cuando toma la mujer de otro. Y asesinato. ¿Lo restauró Dios? ¿Lo perdonó? Sí.
Pero la espada de Dios sobre su familia nunca se apartó, sufrió las consecuencias. Pero no era pastor, era líder político. Cuando hablamos de pastores, estamos hablando ahí dentro del concepto que tenía Pablo cuando le escribe a Timoteo, capítulo 3, en relación a Levítico, capítulo 21. De ahí está sacando el modelo él. Gloria a Dios. Él no está pensando en David, está pensando en Aarón y en la ley que Dios le dio, de la exigencia, porque al que más se le da, más se le demanda. David siguió en el ministerio, en el reinado, porque no era sacerdote. Ningún sacerdote podía cometer adulterio, porque ¿qué decía la ley? Si a la hija la apedreaban, pues el sacerdote tenía que morir. Pero el sacerdote no moría apedreado cuando infringía la ley de Dios. Moría de parte de Dios directamente. En algún momento estudiaremos eso. La vestidura sacerdotal tiene mucho que ver en la forma en que moría. ¿Por qué? Porque tenían campanillas alrededor de sus faldas. Usaban faldas, sus túnicas. Y tenían en sus hombros argollas. Cuando entraban al lugar santo, y después le tocaba entrar al lugar santísimo, si no estaban correctamente, ahí morían. Pero nadie podía entrar a sacarlo. Por eso que Dios ordenó que se hicieran ganchos. Que si el sacerdote se escuchaba que no sonaban las campanas, es porque había muerto. Porque las campanas anunciaban que estaba vivo y estaba ministrando a Dios. Así que cuando el sacerdote moría, levantaba un poquito la cortina del tabernáculo y con una vara larga buscaban al sacerdote y lo enganchaban y de ahí lo jalaban. Así morían los sacerdotes cuando desobedecían la palabra de Dios. Era Dios quien actuaba por presentarse incorrectamente. Así murieron los hijos de Aarón, que entraron borrachos a ministrar a Dios. Hoy tenemos líderes, pastores, divorciados, hermanos. Y de iglesias que dicen tener sanas doctrinas y pastoras divorciadas. Entonces, ¿qué está haciendo ver eso? Que no han podido mantener un hogar firme y estable para ser ejemplo a la iglesia y a la sociedad. Y vaya a ver las murmuraciones, y vaya a ver los chismes y los comentarios que se dan en estas iglesias. Y algunas siguen creciendo. Es increíble, Señor. Y tienen los hogares destruidos. Pastores que conozco, que han sido mis amigos también, algunos de ellos. Gloria a Dios. Y con algunos de ellos me he encontrado. Y obviamente los saludo y los abrazo. Pero como ustedes se darán cuenta, no los invito. Porque una cosa es que yo me encuentre con ellos allá afuera y los saludo. Es otra cosa que lo invite aquí a traer alguna reflexión, una enseñanza. En esa condición estaríamos aprobando esa situación, que está en contra de lo que Dios ha establecido. Pero ahí están los hermanos, ahí están las hermanas. Bueno, usted vea y analice. Pero tengo que tocarlo. Porque cuando hablamos de ataque a la familia, viene ataque al líder. Gloria a Dios. Amén. A la cabeza, al pastor. Hiere al pastor y las ovejas serán esparcidas. Gloria a Dios. Amén. Pero resulta que el día de hoy ya no están siendo esparcidas, siguen creciendo pastores con iglesias divorciadas, pastores divorciados y de renombre. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra? Mateo capítulo 19, versículo 6. Así que no son ya más dos, una sola carne. Esto es sumamente importante. Hay pastores, hay algunos que están casados correctamente, pero a sus esposas nunca se le ve en la iglesia. Hace unos días una hermana le compartía a mi esposa, ya tengo más de 5 o 10 años en tal iglesia. Hasta ahora no conozco a la esposa del pastor. ¡Wow! ¿Qué pasa? Yo soy el pastor, yo estoy aquí, mi esposa está en casa, y ella cocina, lava, plancha y ve a los niños. Pero no viene a la iglesia.
Tengo 10 años en esta iglesia y no conozco a su esposa, pastor. Es que ella no es pastora, pues. O sea, ahí ya no son una sola carne. O sea, ¿qué entienden por el concepto de una sola carne? ¿Por qué Dios exigió al sacerdote casarse con una mujer sin escándalo y correcta? Porque obviamente, pues hermano, el sumo sacerdote era el sumo sacerdote, iba a pasear por ahí, iba a pasar por ahí, iba a caminar de un lugar a otro la esposa. ¿Qué van a decir las vecinas? ¿Qué van a decir? Ahí va la esposa del sumo sacerdote. Hermanita, por favor. Le van a saludar, que la esposa del sumo sacerdote. Son una sola carne. ¿Qué cosa le iban a decir? No, el sacerdote es él. Ella no pasa nada. No, le van a saludar con esa cortesía, con esa reverencia. Entonces tenía que ser una mujer prudente, sin manchas, sin escándalo detrás, ni nada de esas situaciones. Y obviamente los hijos también, el hijo, el sumo sacerdote. Oye, hermanita, qué bien, qué bendición que tu papá es sumo sacerdote. Obviamente, porque se van a poner en la mira del pueblo. Lo mismo sucede el día de hoy. Salen escándalos por las noticias. Hija de pastor, estafa. Hija de pastor hace esto. Señor. Y ahí siguen. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor? Son una sola carne. No se puede diferenciar. No, que no hay pastora. Viene otro problema por ahí, que no hay pastoras. O sea que la esposa del médico es médica. Pues, gloria a Dios. No ponen esa comparación. Y no, pues no puede ser eso. Además, el Espíritu Santo, en el libro de Joel dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. Entonces viene el Espíritu Santo sobre una mujer. ¿Le voy a tapar la boca? Que predique. Gloria a Dios. Aquí predica mi esposa. Y si no hay hombre que se levante, pues levantaremos mujeres. Y si está lleno el Espíritu Santo, ¿cómo le vamos a poner bozal? No, eres mujer, no puedes predicar. Por favor. Gloria a Dios. Amén. Y no lo digo por mi esposa en ese sentido, sino en términos general. Siempre hemos visto eso. ¿Por qué? No, que no puede predicar la mujer. Que dice, calle la mujer en la congregación. Hay que ver el contexto y todo ese tema. Entonces, son una sola carne y eso es inevitable. Por eso que esta hermana, que está años en la iglesia, hace ese comentario, tengo ya tantos años, 10 años en tal iglesia, y ahora conozco a la esposa del pastor. ¿Y por qué te preocupa de conocerla? ¿Ah? Porque hay algo allí, pero quiero conocer la esposa del pastor. A ver, consejería, alguna situación, la esposa del pastor, un trabajo con mujeres. No hay. Solamente viene él. ¿Y la esposa? Y entonces todo el mundo pregunta, ¿y la esposa? ¿Y la esposa? No preguntes, ¿y la esposa? Inevitable, no se puede callar eso. Van a estar preguntando. Y hay que dar una respuesta. No, es que somos una sola carne en casa, aquí no. Versículo 7. Y le dijeron, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Cuando el Señor le preguntan con el tema del divorcio, léelo capítulo 19. Y el Señor dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dureza de corazón. Y recuerde que el Señor habla del pueblo de Israel, que su palabra estaba escrita en corazones de piedra. Luego el Señor habla a través del Espíritu Santo, que le cambiaría el corazón a un corazón de carne. Sean dóciles a su palabra. Ya tenían dureza de corazón. Y se divorciaban por cualquier causa. No está hablando de adulterio. No hay divorcio de adulterio en el pueblo de Israel porque le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio en el capítulo 8 de Juan. ¿Y qué le dijeron? Señor, en la ley manda que apedreemos a tal mujer. ¿Tú qué dices? Aprobó la ley. El que esté sin pecado lance la primera piedra, ¿no? Y todos eran adúlteros de una forma u otra. Pero aprobó la ley. Entonces el sacerdote
Mucho menos podía divorciarse por cualquier causa, pues. Ni menos por adulterio, pues eran apedreados. Aquí ahí no está aprobando el tema del divorcio por adulterio. Ellos están hablando de por cualquier causa. Preparó el arroz mal, le salió la pollada mal, sazonó la sopa mal, no limpia la casa, no tiene la ropa en orden. Y así conozco en la actualidad hombres que se han separado de sus mujeres porque su mujer no tiene cuándo tender la cama desde que se casó. Un ejemplo así, ¿no? Un poquito tirada a los pelos. Pero hablo en relación a que no hace lo que él quiere que se haga. Pues hazlo tú, pues. En fin. Gloria a Dios. Entonces, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, no está hablando de adulterio. Y si se casa con otra, comete adulterio. Entonces tenemos pastores que están en adulterio porque obviamente se casaron en la iglesia. Y una cosa es casarse en la iglesia. Tenemos hermanos divorciados que han venido del mundo divorciados con 3 esposas. Eso, el Señor los tocó, los llamó así. Pero un hermano que de su juventud estuvo en la iglesia, recibiendo la enseñanza, tomó liderazgo en la iglesia, activo en la iglesia y se casa con otra hermana también en esa misma condición. ¡Oh, qué bonito! Y son llamados al ministerio. ¡Ay, tremendos, hermanos, buen testimonio! Y luego pasan los años divorciados. Y el otro recasado. No, pues, no. No, eso no va. No se puede aplicar eso en la iglesia. Una cosa es aquellos que ya en el mundo han cometido todas las barbaridades y se han recasado y así Dios los llama, es otra cosa. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, pero alguien que estuvo en la iglesia de su juventud, soltero, con la enseñanza de la palabra de Dios, casándose en la iglesia con bombos y platillos y con el buen testimonio de su juventud, luego casados, no se soportan, terminan divorciándose y se vuelven a recasar y siguen pastoreando. Por favor, vaya usted pues hermano y pídale consejos de su matrimonio. ¿Qué le puede decir? Siguiente diapositiva. Como nuestro Creador estableció el matrimonio, Él desea morar en el corazón del esposo y la esposa para darle sabiduría, paciencia y amor para que sobreviva el matrimonio y enfrenten todos los problemas, que va a venir problema al seno familiar del pastor. Van a ser golpeados, porque si algo va a apuntar Satanás es a ese concepto de modelo de familia. Y ahí estudiando este tema, esta madrugada, y revisando comentarios, pues habían comentarios que aceptaban el divorcio para los pastores. Locura. Justificando. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que por la dureza de su corazón Moisés lo permitió. Pero hoy tenemos la llenura del Espíritu Santo. No puede haber un hermano con dureza de corazón. ¿Cómo puede haber un pastor con dureza de corazón para su esposa y divorciarse porque algo no le gustó por X motivo, por el que sea? ¿Cómo pueden haber pastores divorciados si cuando la palabra de Dios nos dice que Moisés los permitió por la dureza de corazón? Eso significa que esos pastores tienen dureza de corazón. No puede ser, pues, un pastor con dureza de corazón. Perdonen, pero tengo que tocarlo. Hubiera querido evadirlo porque conozco casos y algunos son amigos, pero es la palabra de Dios. Y tengo que tocarlo. Gloria a Dios. Un pastor conocido también viene en cierta oportunidad, pastor, quiero consejos. Señor. Y una cosa es que usted venga a pedirme consejo y otra cosa es que venga un pastor, pues, ¿no? Sí, hermano, lo atiende y tal. Él cometió adulterio, pastor. ¿Cómo así? Con una hermana del barrio donde está la iglesia. Y todos los vecinos se han enterado. Wow. Bueno, yo le doy el consejo que entiendo que debo darle. Bueno, hermano, tiene que dejar el ministerio. Y entrega a la iglesia o a la misión, a la organización y múdate a otro barrio.
un día, taxiando, porque taxeo, veo una campaña, después de varios años que traté con este pastor. Dije, ¿quién está haciendo campaña? Pues estaciono mi carro alquilado. Y me voy a ver la campaña. ¿Quién era? ¿Quién estaba llevando la campaña? Este pastor. En el mismo barrio, en el mismo pueblo. Y vaya a ver. Señor, y todo el barrio sabe lo que ha hecho. Y todo el pueblo sabe lo que ha hecho. Pero ahí está. Escuché un ratito, me di de vuelta y continué mi camino. Señor, ahí lo dejo. Y a veces nos encontramos por ahí, los saludo. Es de otra misión y está en esa condición, bueno. Qué triste. Pero está descalificado, pues. De acuerdo que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 3. Si no quieres, tendrías que arrancar esa página, pero ahí está. No se puede arrancar. Ahí está. Entonces, ¿qué nos dice Pablo ahora? Escribiéndole a la iglesia de Éfeso. El pastor es Timoteo. Ahora es una carta abierta a toda la iglesia. La otra es una carta personal a Timoteo como líder. ¿Quién es el pastor de la iglesia de Éfeso? Es Timoteo. Así que es una carta abierta a toda la congregación. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, y los machistas saltan. ¡Ya ves! Y algunos me sacan esto texto bíblico, un ratito, no me corte. ¿Por qué? Porque nuestros editores de la Biblia cortan ese versículo y ponen otro título a continuación de ese. Algunas Biblias de línea machista, ¿no? Pero cuando Pablo escribió no puso capítulo 5, versículo 24, no, es una carta a la iglesia. ¿Y qué dice a continuación? Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gloria a Dios. Y salto al versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y ahí es donde va el golpe de Satanás a la iglesia, a los líderes. Gloria a Dios. Mi esposa, la pastora Verónica, participa en un grupo de mujeres pastoras aquí en el Callao que se están reuniendo y pertenece a la Asociación de Pastoras Evangélicas del Perú igualmente. Y eso fue con la idea de ministrar a las esposas. Y una de ellas dice, mi esposo, el pastor en la iglesia es una persona y en casa es otra. Y me maltrata. Wow. Y me siento mal. Y entre ellas se ministran. ¿Qué podemos hacer a eso? Gloria a Dios. Y algunas se atrevió a decir, si te está golpeando, denúncialo. Denunciar al pastor por maltrato. Increíble. Pero esto se está dando. Y luego vienen los escándalos. Entonces el golpe a la familia viene al liderazgo. Se rompe el modelo que el pastor debe establecer a la sociedad y se crean todos los grandes problemas dentro de la iglesia. Y afuera el escándalo y los comentarios. ¿Para qué voy a ir a la iglesia en esa condición? ¿Para ser como fulano de tal? ¿Para ser así? Gloria a Dios. Tengo 28 años casado. Ustedes lo saben bien. Y en los dos barrios donde hemos vivido, nos han venido a tocar la puerta. ¿Ustedes son pastores? Porque entramos y salimos, y las cortinas se mueven, y las puertas se abren, y allá dos mujeres que están gloriando nos miran, y nos están chequeando. Cómo entramos, cómo salimos, cómo nos comportamos.
porque ya saben que somos pastores y nos están chequeando y nos están mirando. Gloria a Dios. Entonces tenemos que portarnos de la forma correcta, dando ejemplo a la sociedad. Nos han venido a tocar la puerta. ¿Ustedes son pastores? Sí, ¿podrían aconsejar a mi vecina que tiene problemas en su familia con su matrimonio? Porque nos están mirando. Pero si me ven a mi hogar destruido, ¿cómo van a venir? Entonces tengo que crear cierta enseñanza y ciertos métodos para que la iglesia siga creciendo, aun cuando yo esté en el piso y mi hogar haya sido destruido, pero manténganme éxito dentro de la grey. Termino engañando a los demás. Como le dije a cierto pastor, has cometido adulterio, entrega a la iglesia tu misión y vete a otro sitio, a tu pueblo y trata de salvar tu hogar. No me hicieron caso, pero ahí siguen. Ya, bueno, yo di el consejo y ya ellos darán cuenta a Dios. Pero lamentablemente eso estamos viviendo el día de hoy. Por eso, mis estimados hermanos, si detrás de usted, de una forma figurada, hay 5 demonios que le están atacando, pues al lado de nosotros van a haber 50, van a haber 1000. Porque al que más se le da, más se le demanda. Y si usted no ora por nosotros, ¿quién lo va a hacer? Gloria a Dios. ¿No ve? Porque luego queremos cumplir 29 años, el Señor tarda en venir, y luego 30 años. Y vaya pensando, si el Señor tarda en venir, ¿qué nos va a regalar cuando cumplamos 30 años? Gloria a Dios, porque tenemos que ser ejemplo a todos ustedes, de que sí podemos llevar un hogar feliz. Y si alguien quiere ser líder y siente el llamado al ministerio, tiene que pensar en su casa, en su hogar, porque el ejemplo y el requisito para ser pastor es llevar un hogar dentro de los requisitos que Dios establece para él mismo, para que sean ejemplo a la sociedad. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Gloria a Jesús. ¿Amén? Pero si usted sabe de los casos que hemos tocado, guarde silencio. Porque también me he encontrado con hermanos. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y doy este ejemplo. Oye, hermano, qué bien, ¿está con Dios? Sí, pastor. Amén, qué bueno. ¿Y dónde estás yendo? La iglesia está el pastor. Ya, mi hermano. Sigue adelante, pon tu mirada en el Señor y sigue buscando a Dios. Gracias, pastor. Señor. ¿A dónde ha ido? No le puedo decir quién es su pastor, porque ya todos nos conocemos. Y sé quién es el pastor, pero no le voy a decir, es una vida nueva. Tengamos cuidado con eso. No le puedo decir, hermano, ¿dónde te has metido ese pastor? No, hermano. No puedo hacer eso. Por eso que no puedo dar nombres, no lo puedo hacer. Si usted conoce esos casos, tampoco debe de hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos. Gloria a Dios, clamar por ellos. Porque usted no sabe cómo va a reaccionar esa vida. Si va a seguir buscando de Dios o va terminando yéndose al mundo, todo por lo que usted le dijo. Es mejor guardar silencio y orar por ellos. Y hay escándalos, obviamente, que ya salen por las redes sociales, ese es otro tema ya. Si ya corrió por las redes sociales, eso no lo va a parar nadie. Ya ese es otro tema, ya se hizo público, ya ese es otro tema. Pero si eso no se ha hecho público, y ese hermano es nuevecito que recién se ha convertido ayer, hermano, no abra su boca. Guarde silencio, hermano, estaré orando por ti. Y sigue buscando a Dios y pon tu mirada en el Señor, porque es el que murió por nosotros. Él fue el que derramó su sangre en la cruz por nosotros. Gloria a Dios. Y cuiden su familia y amen a sus esposas. Gloria a Dios. Bien lo dice el Señor a través del apóstol Pablo. Nos pone un ejemplo de lo que es el amor de Cristo, de lo que debe ser el amor a la esposa. Cristo entregó su vida por su novia, para que sea su esposa en la boda del Cordero. Y el Señor quiere que de la misma manera el marido ame a su esposa, dispuesto a dar su vida por ella. Así que, ¿a dónde lo llevo? A este punto. Que si a tu esposa le falta un riñón, tienes que tú ser el primero en ofrecerte como donante. Yo te doy el mío. Gloria a Dios. Y si le falta un pulmón,
toma el mío. Y si le falta un corazón, tuyo es. Puede leer 1 Corintios capítulo 7. Ya tú no eres dueño de tu cuerpo, es tu esposa. Y ya usted ya no es la dueña de su cuerpo, es su marido. Eso nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo vas a aborrecer tu propia carne? Por eso que el divorcio en el liderazgo cristiano, casados en Cristo, no puede ser permitido. Palabra de Dios. Le guste o no le guste, perdone, pero tengo que decirlo. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias damos a Dios por su palabra. Cuidemos nuestras familias. Cierre la puerta, cierre las ventanas. Gloria a Dios. Ore con su esposa. Y si tiene niños, ore con sus hijos y sea ejemplo a ellos. Porque el ataque viene a la familia. Destruye al pastor, las ovejas son dispersadas. Destruye al matrimonio y salen hijos drogadictos, violentos y corruptos. Porque es lo que Dios ordenó. Él creó la familia y ahí es donde va el ataque de Satanás, al seno familiar. Cuidemos nuestras familias y cuidemos nuestro hogar. Llamemos a nuestras esposas. Nos inclinamos nuestros rostros. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, en este día, la bendición, Señor, a cada uno de tus hijos, los que están ahí en sus hogares, los que están en sus casas, en su trabajo, Señor, te pedimos tu bendición para cada uno de ellos. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, si hoy alguien está escuchando con problemas en su hogar, en su matrimonio, con pasos y pensando en divorciarse, te pedimos, Padre, que tú obres en ellos, les hagas comprender que esa no es tu voluntad ni lo que tú has querido para el matrimonio. Te pedimos, Padre amado, que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo toque, que tu Espíritu Santo revele tu voluntad, Señor. Salva, Padre amado. Oh Dios, toca los hogares, toca los corazones. Quita toda dureza de corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Y toda obra del diablo que venga a atacar las familias, tanto en esta iglesia como en otras, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Liberta los hogares, liberta las familias, Señor. Pon un cerco, Padre amado, como lo pusiste en el hogar de Job. Pon un cerco, Padre amado, alrededor de tus siervos, de tus hijos, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y bendice cada hogar aquí representado, Padre. Bendice cada familia representada, Señor, en este lugar. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Toda la gloria y la alabanza a ti te damos, Señor. Bendice a nuestros hermanos y amigos que están en sintonía, Señor, con este programa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga a todos nuestros hermanos que están conectados con nosotros a través del Facebook. Si este mensaje, esta reflexión ha llevado a tu corazón, danos un like y puedes compartirlo a quien tú desees y el Espíritu Santo te guíe. Gloria a Dios. La paz de Dios con cada uno de ustedes. Hasta el próximo domingo.